Y pudiéramos decir en esta mañana o tratar de ponerle nombre al tema, y es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Algunos afirman que en Dios no hay misterio. No. Pero yo diría que esa afirmación de aquellos que aún leen las Escrituras lo hacen sin saber nada de ellas. Desconocen la palabra del Señor. Claro que en Dios hay misterios. Sí, Señor. En Dios hay cosas secretas. Pero esas cosas secretas, ahora, no todos los misterios, no todas las cosas secretas son reveladas. Pero sí, el Señor en su infinita misericordia y a través de su Espíritu Santo nos revela aquellos misterios que son entonces y son para aquellos quienes son llamados con un propósito por Él. Por eso nosotros como hijos de Dios, o sea, tenemos que tener bien claro esto. Y aún Moisés, escribiendo en Deuteronomio el capítulo 29 y el verso 29, comenzó a darnos luz de aquello que iba a estar oculto, que iba a estar guardado, que iba a estar reservado y que iba a ser un misterio. Y nos dio una pauta ahí en Deuteronomio cuando dice: las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios. Es decir, que aunque nosotros, el Espíritu Santo de Dios nos muestre cosas, pero nunca nos mostrará todos los misterios de Dios. Yo creo que nos mostrará los necesarios para nuestra salvación. Aleluya. Entonces, vuelvo y repito, las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas. Uno se queda aterrado de cómo algunos predicadores tratan de ponerle fecha a la venida del Señor Jesús. No, que Él viene por ahí. Estaba escuchando a alguien que decía que Él venía en octubre y que Él venía por allá en julio y que el año pasado y que ahora viene en febrero. Yo digo, pero ¿cómo se atreve? Si eso es un secreto y Él no nos los ha revelado. Y qué bueno que Él, qué bueno que Él no le haya dicho a nadie cuando Él viene. Solamente Él dijo: están preparados, están listos para cuando el Señor venga, para cuando yo vaya por ustedes. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos las 24 horas del día. Entonces, las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre. ¿Y cuál es el propósito de las reveladas? Pues para que cumplamos todas las palabras de esta ley, para la palabra de Dios. Entonces, ese misterio en el Nuevo Testamento es simplemente el plan de redención que Dios tenía desde el Antiguo Testamento. Ese es el misterio.
Entonces, la revelación del misterio de Dios nos viene mediante su palabra, la cual nos ha sido a nosotros iluminada, iluminada a través de su Espíritu Santo. Por eso es que dice el apóstol Pedro: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Primera carta de Pedro. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y qué bueno cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos declara el conocimiento de Dios. Ahí en su primera carta que le escribe a la iglesia en Corinto, el capítulo 2 y el verso 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios. Claro, el conocimiento de las Escrituras no es a través del conocimiento humano. Puede ser que sea una herramienta importante, una herramienta especial para que nosotros entendamos, pero es a través de su Espíritu Santo que el Señor nos revela sus misterios, que el Señor nos revela las cosas que están escondidas. Aleluya. Por eso Pablo tiene que decir: mas hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, el plan de la redención. Pero también hay un misterio, era cómo iba a ser ese plan de redención, ese plan de salvación, cómo iba a ser. Y es allí donde muchos no han entendido, y siguen todavía especulando. Siguen tratando de meter teorías humanas, explicaciones humanas para entender ello. Pero es que, vuelvo, insisto, lo espiritual hay que entenderlo a través del Espíritu Santo, no a través de las cosas materiales o de las cosas humanas, mejor. Entonces dice Pablo: la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Por qué para nuestra gloria? Porque es que ahora el hacer parte, hermanos, de la iglesia, ser parte de su cuerpo, ser sus hijos, nos debe a nosotros llenar de una inmensa alegría al saber que el Dios en su infinita gracia nos ha llamado para ser herederos del reino de los cielos. De pronto algunos tienen en poco esto, lo tienen en poco. Pero qué bueno cuando uno puede entender esa grande misericordia de que el Señor nos ha llamado para ser parte de su cuerpo, ser sus hijos, que Él sea nuestro Padre y darnos un apartamento allá arriba, en el buen sentido de la palabra. Sí, hermanos míos, sigo leyendo. Verso 8: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, no le fueron revelado a ellos, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces, el misterio de Cristo envuelve las riquezas de su gloria, Eso lo dice donde leímos y acabé de leer ahora. El misterio que había estado oculto. ¿Sí ve que hay un misterio? Había estado oculto desde los siglos y edades, desde el principio. Pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a sus hijos, a su iglesia. ¿Por qué razón? Por su gracia, por su misericordia, no porque seamos
porque tengamos unas cualidades más que cualquier otro ser humano. No, 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 de ninguna manera. Y si así las tuviésemos, no es por eso, sino por la infinita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Pero lo grave de la confusión en el ambiente religioso es que muchos no quieren reconocer, no quieren admitir, no quieren aceptar este misterio, el misterio de Cristo. El misterio está en conocer quién es Jesús. Ese es el misterio. Ese es. ¿Y qué lugar ocupa en la esencia divina? Está bien que a muchos se nos ha revelado este misterio, pero a otros, así se sepan la Biblia de pasta a pasta, no se les ha revelado, no. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, el capítulo 1 y el verso 9 y el verso 10, allí hay un texto muy interesante que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí ve? El misterio de su voluntad, según su beneplácito, porque Él quiso. No es porque usted y yo hayamos tenido la capacidad para entender que de verdad, y para que nosotros a través del conocimiento hubiésemos revelado ese misterio. No, mire lo que dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Es decir, que a Él le plació. Es decir, a este le voy a revelar mi misterio. Se lo voy a revelar. Aleluya. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso el apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, el capítulo 4 y el verso 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y ahí hay parte del misterio, o está el misterio ahí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese es el misterio. Aleluya. Colosenses capítulo 2, verso 2 y verso 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre, de Dios el Padre, y de quién más, y de Cristo. Ahí está el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y Pablo termina diciendo en ese verso, el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Oh, ¿cuál es este misterio? Que a algunos les cuesta y les dificulta creer, aunque se les muestre, aunque se les enseñe, aunque se les diga, les cuesta creer. Porque es que nuestra mente, la mente del ser humano, es una mente tan reducida, tan ínfima, tan minúscula, que no podemos entender. Muchos no han podido entender este gran misterio. Por eso se van entonces a la interpretación material o humana de las Escrituras.
Es más, ese misterio de Dios en la carne, Dios mío, hasta el día de hoy sigue siendo un obstáculo, una traba para los judíos. Para los judíos. Por eso Juan, en su capítulo 5, verso 18, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿A quién? A Jesús. ¿Ustedes saben por qué los judíos mataron a Jesús? ¿Sí saben por qué los judíos mataron a Jesús? ¿Correcto? Porque siendo hombre se hacía Dios. Mire, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, el día en el cual había que descansar, pues, pero Jesús los confrontaba y les dice: si ustedes ven que de pronto un animal, qué sé yo, se va a un hoyo el día sábado, el día de reposo, y como el día de reposo ustedes lo dejan ahí que se muera, o lo sacan. Y yo he venido para dar sanidad en el día de reposo, sanaba a los enfermos el día de reposo. Y eso les costaba mucho a los judíos entender ello. Pero no solamente por eso querían matar a Jesús, oiga lo que sigue diciendo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y cuando Jesús decía que Dios era su propio Padre, lo que estaba diciéndoles a ellos es que Él era igual a Dios, que Él era Dios. Entonces, ¿cómo es que un ser humano, quiero que, aquí me acordé de un texto, mire, creo que Juan 8:56, 8:56, claro, aquí lo encontré. Mire, Juan 8:56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Pero ¿cuántos años? Más de 1000 años. Se me escapa por ahí unos 1500 años que había muerto Abraham. Había muerto Abraham. Ese más o menos se me escapa la fecha, pero bueno, pero sí, más de 1000 años que había muerto Abraham. Y Jesús estaba allí y le dice entonces a los judíos: Abraham vuestro padre, claro, padre de la nación de Israel, el patriarca Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, y listo. El patriarca. Vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Y entonces inmediatamente los judíos le dicen: pero aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Apenas tenía 31, 32 años. Aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Entonces Jesús le dice: de cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo ya era. Por esa razón, hasta el día de hoy, muchos judíos no pueden aceptar. Y la gente no acepta. Y aquellos que creen en dos dioses, que creen en tres, los dualistas, que creen en la Trinidad, no entienden esto. ¿Por qué? Porque lo interpretan a la luz de la sabiduría humana. Pero este misterio hay que entenderlo por la revelación del Espíritu Santo, que se deposita en nuestra mente para entenderlo. O si no, no lo hubiésemos entendido.
¿Sí me hago entender, hermanos? Ellos no pueden aceptar a Jesús, no pueden entender que Jesús era el Dios manifestado en carne. No, no. Pero este misterio ha sido revelado entonces y manifestado por las Escrituras para aquellos que creen en Él, que íbamos a creer en Él. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo 16 y el verso 25 al 27. Mire, hablando de ello, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio la predicación de Jesucristo, oiga, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y vuelvo, insisto, para muchos hoy ese misterio sigue estando oculto, pero que ha sido manifestado ahora, dice Pablo, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y el verso 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y vuelve Pablo y le escribe a la iglesia. Por eso las cartas de Pablo son muy doctrinales. Y yo sí les invito a que lean las cartas. Son muy doctrinales. Se aprende mucho. Los salmos son preciosos, los proverbios son preciosos, sí. Pero la doctrina está en las cartas. Colosenses capítulo 4 y el verso 1 dice: vosotros tenéis un amo en los cielos, un Señor en los cielos. Es decir, que no hay dos señores, que no hay dos amos, que no hay tres señores, que no hay tres amos, de ninguna manera, sino solamente uno. Para nosotros no hay otro velo, excepto la carne del Señor Jesucristo, con la cual la divinidad del Padre se cubrió. Sí. Y hay que Efesios capítulo 3, verso 3 al verso 5. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso: que por revelación me fue declarado el misterio. A él le fue revelado y por eso lo enseña a la iglesia. Me fue revelado el misterio, declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Verso 4: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ni aun a los profetas. Porque Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes han visto lo que quisieron ver los reyes, los profetas. Ustedes lo están viendo. Aquí estoy. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Misterio, verso 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, no, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, que todo misterio oculto el Señor lo revela a través del Espíritu Santo. Por eso debemos estar en contacto con Él para poder entender lo que Él nos quiere decir a nosotros, nos quiere mostrar, nos quiere enseñar a nosotros.
Amén. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, vuelve y dice, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios. Es decir, que este misterio es aclarado cuando por allá, en una noche, cuando habían unos pastores cuidando las ovejas, y una corte celestial de ángeles apareció iluminando toda esa llanura, donde un día el rey David, siendo muchacho, cuidaba las ovejas de su padre. En esos mismos lugares de Belén de Judea se apareció una corte celestial de ángeles diciendo: os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el misterio. Aleluya. Por eso es que él dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, que creó todas las cosas. De los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces fue aclarado el misterio allí. Y Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 9 y verso 10 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que él es la cabeza de todo principado y potestad. Principado y potestad. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es la plenitud de la divinidad entonces? Toda la inmensurable facultad divina, la actividad plena del Padre, funcionando a través de un velo de carne corporalmente. Por eso Pablo tiene que escribir a la iglesia, o más bien escribirle a Timoteo, y esa carta nos ha servido desde que la escribió y Timoteo la enseñó. Cuando dice Primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 16. Pentecostal que no se sepa ese texto, sí. Pentecostal que no se sepa ese texto, sí, está como grave. Ni San Juan 3:16 y Hechos 2:38. Si no lo sabe, mejor dicho. Aunque Pablo, escribiendo la carta a los Romanos, el capítulo 9 y el verso 5, les voy a leer ese texto. ¿De quiénes? Mire esto tan precioso. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y también se despacha con semejante texto en Primera de Timoteo capítulo 3 y verso 16. Es mucho texto. Indiscutiblemente. Y vamos a explicarlo parte por parte hasta que terminemos. Cuando se habla algo que es indiscutible, quiere decir que no se puede refutar, ni siquiera discutir. Es decir, que no se puede poner en duda. Indiscutible.
Aquí nadie puede meter la mano o la cucharada para decir no, no, no. Esto es indiscutible. Grande es el misterio de la piedad. He aquí donde hay que dejar que se corra el velo. El misterio de la piedad. Pero cuando se conviertan al Señor, oigan, se conviertan al Señor, el velo se quitará, el misterio se abrirá. Podremos entenderlo, podemos comprenderlo. ¿Cómo así? Por eso cuando el Hijo de Dios ha entendido la bendición de saber que soy hijo de Dios y de que Él es mi Padre y que Él se manifestó en carne y vino y murió por mí y se ofreció a sí mismo, yo digo: oh Señor, permíteme serte fiel hasta el final, porque es tanto lo que tú has hecho por mí para llevarme al cielo, que yo no merezco, siendo un mortal y aún siendo un pecador. Yo no merezco que tú me lleves al cielo, pero es tu infinita gracia que me ha revelado este misterio para llevarme al reino de los cielos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay gente que sabe de mucha Biblia, pero todavía están así, vea. No se les ha corrido el velo. Por eso Pablo tiene que decir en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Verso 17: porque el Señor es el Espíritu. No hay dos espíritus, hay un solo Espíritu. Hay un solo Señor, no hay dos señores. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, pues allí está la libertad para comprender y para entender su manifestación de Él en carne. Aleluya. Entonces, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, que sigue diciendo: Dios fue manifestado en carne. Aún el rey Salomón, cuando comenzó a construir la casa para Dios, y se demoró 7 años, creo que fue, haciendo la casa para Dios, cientos y cientos de trabajadores, y la termina, una casa preciosa, una casa bonita, de verdad muy espléndida, y la termina, dice: y es verdad, será verdad, que Dios habitará en medio de los hombres. ¿Será que Dios vendrá a habitar en una casa hecha de mano de hombres? Oh, si el cielo es el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies, ¿será que esa majestad, será que el fulgor de su presencia podrá habitar esta casa? Y cuando Salomón termina de orar, dice la Escritura que Dios descendió y la casa se llenó de la presencia de Dios. Aleluya.
Porque lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y yo diría, oh, si el cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies, ¿será que Dios podrá venir a morar en un corazón tan pequeñito, en un ser humano tan pequeño? Pero lo que no podía entender Salomón es que Dios, en su gracia tan infinita, iba a morar en cada corazón de cada hombre y de cada mujer que lo iba a recibir y aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Aleluya. Por eso es que le sentimos a Él. Amén, le sentimos a Él. Nos alegramos. ¿Por qué? Porque sentimos su presencia. Se siente en Él, en Él, en Él, en ella, en Él, en mí. Se siente, y no es que sea un espíritu aparte. Él es el mismo, gloria al Señor. Porque Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y es el mismo mañana. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo? Ese ser espiritual, que es su inmensidad, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es omnipotente. ¿Cómo se va a hacer carne? ¿Cómo? Pero lo que para los seres humanos sigue siendo imposible, Él lo hizo posible, porque Él tiene todo el poder. La carne se hizo carne. Vuelvo y repito el texto de Gálatas capítulo 4 verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es decir, y creo que lo estaba diciendo hace 15 días, Dios en la eternidad se había predestinado a hacer esto, ya lo había pensado y lo iba a ejecutar en el cumplimiento del tiempo más adelante. Pero esa palabra que salió de la boca de Dios, que salía de la boca de Dios, no era otro, era parte de Dios, sino que era el mismo Dios. Porque nadie puede estar separado de lo que usted está diciendo. Si usted me oye hablar de pronto y está por allá en el parqueadero, dirá: ah, no, es el audio del hermano Johnny. Sí, no es alguien distinto lo que sale de la boca de Dios. No, esa palabra es el mismo Dios. Y esa palabra entonces que Él expresó de hacer todo este trabajo en el cumplimiento del tiempo de venir a nacer, entonces fue concebido en la mente de Dios. Y lo que se concibió en la mente de Dios se le llamó hijo. Eso es todo. Se les llamó hijo. Y esa palabra fue la que escuchó María. María escuchó esa palabra. Y María concibió no como conciben todas las demás mujeres del mundo. María concibió por el oído. Creyó. Y cuando oyó la voz del ángel, quedó ya embarazada. Es que Dios, Él hace lo que quiere, no tiene problema. Aleluya. Por eso dice el escritor a los Hebreos capítulo 2 y verso 14: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Carne y sangre. ¿Por qué? Porque para redimir al pecador de sus pecados, para borrarle y limpiarle sus pecados, tenía que un cordero derramar sangre. Y cuando Jesús va donde Juan para ser bautizado por él, Juan el Bautista tiene que decir, y lo señala diciéndole: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él. Y por eso dice la Biblia: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso se manifestó en carne. Y yo digo: Dios mío, eso es mucho amor, eso es mucha misericordia. Los desagradecidos somos nosotros. De verdad que somos muy desagradecidos. Sigamos con el texto. Justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. 1 Pedro
2:22. Vamos a ver si es cierto. El cual no hizo pecado. O desde el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, oiga, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahí está, justificado, visto de los ángeles. Es importante que nosotros entendamos o recordemos lo que sucedió en Belén. Los ángeles miraron lo que Dios había hecho, el nacimiento de Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. El nacimiento de Jesús, aleluya. Los ángeles anunciando el nacimiento de Él. También el día de su resurrección. Es decir, que los ángeles están interesados prácticamente en ello. Predicado a los gentiles, proclamado o anunciado. Por eso es el acto que sigue después de la resurrección. El Señor Jesús comisionó a sus discípulos para que ellos llevasen ese mensaje. Por eso cuando cogen a Pedro y a Juan y los interrogan para que no hablen más en ese nombre, tienen que decir: pero es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y cuando uno es consciente, cuando uno está seguro, no porque otro le contó, sino porque uno ha visto y ha oído, a uno no lo baja nadie, ni le cambia el pensamiento nadie. Cuando usted y yo sabemos que vamos para el cielo, así el diablo nos pinte pajaritos en el aire, pajaritos de miles colores, hay que decirle: no gracias, no gracias, porque sabemos para dónde es que vamos nosotros. Aleluya. Predicado a los gentiles, hasta el día de hoy se sigue anunciando, se sigue proclamando que Jesucristo es el Salvador del mundo. En las calles, en los barrios, en las veredas, en los campos se sigue anunciando. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿Por qué? Porque es un mensaje universal. Por eso Jesús le dijo en Jerusalén: anunciad este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Santander puede ser lo último de la tierra, lo último de la tierra. Lo que prueba que este evangelio es el evangelio de la verdad. Aleluya. Y recibido arriba en gloria. Dale cuidado. Recibido arriba en gloria. Quiero invitarles. Qué bonito esto aquí. Recibido arriba. ¿Cuándo fue recibido arriba en gloria? Después de su resurrección, Jesús se le presentó a los apóstoles durante 40 días. Que vea, como alentándolos. Porque cuando Jesús murió, no crea que los apóstoles quedaron listos para las que sean. Ningún para las que sean, estaban ya. Se nos murió. Se nos fue. Sí, se nos murió y ahora. Pero Él se les apareció. Pedro había ido otra vez a pescar y Jesús tiene que ir otra vez, después de su resurrección, mostrárseles: vea, soy yo, venga, tomad, meta la mano aquí, meta la mano acá. Dios mío, Señor mío y Dios mío.
Hay cosas que uno no entiende. Y se les apareció regularmente durante 40 días y lo subió afuera y lo sacó, más bien, lo sacó afuera. Y mientras iba hablando, se iba levantando del piso. Se iba levantando del piso. Y los apóstoles y los demás, yo creo que debe ser una cosa muy triste cuando unos ángeles bajan: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De ahí entonces que el Salmo 24 y el verso 7 hay como una especie de ceremonia en el cielo. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y alguien pregunta por allí: oh, pero ¿quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Y otra vez dice: oh, alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. El que había vencido la muerte, aquel que le había dicho a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Y después de haberse presentado a los apóstoles y ya iba para el cielo: oh, alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Pero ¿quién es este Rey de Gloria? El valiente, el poderoso en batalla. Dándole la bienvenida y festejando la victoria en el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor Jesús. Por eso Jesús tuvo que decir: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gloria a Dios. Qué precioso es esto. Aleluya. Por allá un predicador tiene que decir, hablando acerca de este pasaje de Dios manifestado en carne, y él mismo predicando se hace una pregunta. Predicador del año 1800, Spurgeon, dice: ¿quién fue entonces? ¿Quién fue él? ¿Fue un hombre o un ángel? No dice que un hombre fue manifestado en carne. Y para muchos no tiene sentido esto. ¿Fue entonces un ángel? Pero ¿qué ángel ha sido manifestado en carne? Y si fue, ¿qué misterio sería? Si fue un hombre mortal, ¿qué misterio sería? Si fue un ángel, ¿qué misterio sería? ¿Sí o no? ¿Es maravilla para un ángel ver a otro ángel? Bien. Pero el que fue manifestado en carne no fue un hombre, ni fue un ángel. Fue el Dios eterno, el Dios glorioso. Aleluya. Dios es espíritu, claro que sí. Sí, Dios es espíritu. Pero se hizo visible a los hombres en carne.
a fin de derramar su sangre inocente por todos los pecadores. Él tuvo que vestirse de carne para ello. Aleluya. Jesús no es otro Dios o alguien aparte del Dios eterno, sino que el mismo Dios se vistió de carne. Él es el Padre que vino a unir la brecha entre el hombre y Dios. Aleluya. Qué bendición tan grande. Aleluya. Que Él vino a morir. Ay, a veces no sé si usted lo hace, pero yo en muchas ocasiones sí, de que uno pedirle perdón a Dios, porque uno no se merece tan grande bondad y seguimos siendo insensibles a lo que Él ha hecho por nosotros. Ojalá que podamos entenderlo, entender esa gran verdad, ese gran privilegio de hacer parte de su cuerpo, de su iglesia, y de entender que nuestro Dios se manifestó en carne y lo vimos por la fe, y en la escritura nos lo dice, en la cruz del Calvario, y que ahora está aquí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya. Él está aquí, hermanos, Él está aquí. Aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, démosle gracias a Dios. Se queda uno sorprendido de cómo mucha gente intelectual, académicamente y teológicamente no han entendido lo que nosotros hemos entendido. Y qué bueno que no desconozcamos esa grandeza de Él, sino que seamos fieles, viviendo delante de Él en temor, en santidad, en obediencia. Señor Jesús amado, Señor Jesús amado,